Hola, mi nombre es Jorge Castillo y en este video te voy a enseñar a utilizar galerías en Power Apps. Muy bien, primero lo que vamos a hacer, entramos a nuestro Office 365, vamos a nuestra plataforma de desarrollo de Power Apps. En esta plataforma vamos a crear simplemente un aplicativo en blanco, en este caso un aplicativo tipo Canvas, ¿ok? Vamos a colocarle un nombre, vamos a colocarle galerías. Vamos a hacerle tipo tableta. En realidad recuerden que puedes hacerlo tipo tableta o tipo teléfono. Bien, creamos nuestro proyecto y simplemente lo que yo voy a hacer aquí es tener, digamos, el Power Apps Studio, ¿no? Nuestro primer lienzo, nuestra primera pantalla, que voy a poner acá mi galería como nombre de la pantallita. Y aquí lo que nos da Power Apps es un control llamado galería, la cual nos va a permitir a nosotros pues poder mostrar un conjunto de datos. ¿Qué conjunto de datos? Por ejemplo, acá tengo SharePoint y SharePoint acá tengo una lista o una tabla que se llama actividades, que en este caso yo estoy registrando actividades eh, de diferentes personas que tienen un campo estado, que tiene, digamos, un campo horas, que tiene un campo proyecto, fecha, mes, año y título de la actividad. ¿Ok? Básicamente es esto, esta es una tabla, ¿no? Esa misma tabla la pude haber tenido en un archivo de Excel, porque Power Apps se puede tener como fuente de datos un Excel, SQL, Dataverse o cualquier otra fuente de datos. Incluso un API de traer datos desde otra entidad. En este caso tengo SharePoint, es decir, una lista igual a una tabla y la tabla tiene columnas y obviamente tengo registros, bastantes registros. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo visualizo esta tabla? Imagínate que estás creando un timesheet de personal en Power Apps o un sistema de solicitudes, etcétera. En realidad, ¿cómo yo esto lo visualizo a través de un Power Apps y lo comparto? Muy bien, acá tengo, digamos, esta primera pantalla. Y en esta primera pantalla lo que yo voy a hacer es poder insertar un control. En este caso, Power Apps nos da diferentes controles. Y uno de ellos se llama galería. ¿Ok? Cuando yo justamente agrego una galería, o sea, es decir, coloco acá que quiero insertar una galería, Power Apps me da diferentes tipos de plantillas de galerías. Por ejemplo, una galería vertical, horizontal. ¿Cuál es la diferencia? Miren, yo cuando agrego una galería vertical, Power Apps me agrega esta galería, pero ya con un diseño predeterminado. Jorge, ¿qué es un diseño predeterminado? Por ejemplo, me dice que aquí yo puedo colocar una foto, puedo colocar un título, puedo colocar, digamos, una descripción y un botón, digamos, para poder ver el detalle. Muy bien, esa es una galería. Eh, la otra opción es que a mí también me da la opción de poder agregar una galería, en este caso horizontal. Por ejemplo, acá yo tengo una galería, en este caso, digamos, horizontal. ¿Y qué es una galería horizontal? Obviamente que me permite, digamos, mostrar los mismos elementos tal vez, pero de una forma horizontal. O sea, es decir, podemos tener como un carrusel de información. Acá tengo, digamos, un carrusel, o mejor dicho, un listado de registros. ¿Ok? Entonces veamos bien para qué lo debemos utilizar. Dentro de una galería, si tú picas aquí, eso se llama plantilla. O sea, es decir, cada galería, como muestra cada registro, es un template, ¿no? Una plantilla, en la cual, digamos, esta plantilla se va a repetir para todos los elementos con las cuales, digamos, está conectada mi tablita. Por ejemplo, esto de aquí va a representar un registro. Tal como, digamos, yo diseño la plantilla, los registros van a tomar esa misma plantilla para ir mostrándose uno por uno. De igual forma en la galería vertical o de igual forma en la galería horizontal. ¿Ok? Pero como tú ves, en realidad estas galerías pues cumplen con una plantilla ya predefinida. En algunos casos tú dices, no quiero esta imagen, lo eliminas, luego vas a tener, digamos, que mover la información o mover los campos. Mi recomendación es que inicies con una galería en blanco. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es agregar un nuevo control. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que yo escogería? Por ejemplo, galería vertical en blanco o galería horizontal en blanco. ¿Ok? O galería de altura flexible. En general, la experiencia te va a enseñar de que siempre, por favor, utiliza una galería vertical en blanco porque vas a tener más flexibilidad de desarrollo. Muy bien.
¿Cómo lo conecto yo una galería a una fuente de datos? Por ejemplo, tú acá tienes la opción agregar datos y en la opción agregar datos tú vas a buscar la fuente de datos que quieres agregar. En este caso nuestra fuente de datos es Dataverse, no, SQL tampoco, Excel tampoco, entonces escribimos acá SharePoint, ¿ok? Nos pide una conexión, hacemos digamos la conexión con nuestro sitio de SharePoint y aquí nos va a listar todos los sitios que tengo. En este caso mi sitio se llama Timeships. Y dentro de este sitio yo tengo una lista o una tabla que se llama actividades. Recuerda de que tú puedes colocar acá todas las tablitas que tú quieras, digamos, ir conectando a tu Power Apps. Yo voy a escoger todas, pero para este ejemplo simplemente voy a utilizar la lista actividades. ¿Ok? Le doy conectar y automáticamente en el panel de conexiones me van a aparecer, digamos, todas las conexiones a las diferentes listas que tengo. ¿Mm? Y obviamente una conexión es esta lista. Ahora, yo puedo pinchar cualquier galería y decirle, oye, esta galería de aquí me va a aparecer acá su cuadro de opciones y donde dice origen de datos, yo le voy a colocar la lista actividades. Y cuando coloco la lista actividades, ves de que automáticamente eh, ya mi galería se ha conectado a esa lista de datos. Además, miren, yo tengo todos los campos. No, mejor dicho, todos los registros, todos los campos no, porque ¿cuántos campos tengo yo? Tengo campo título, fecha, mes, unidad, función, horas, hasta incluso estado. ¿Ok? Y como ves, la misma plantilla que yo he puesto acá se repite para todas. Por ejemplo, si es que yo digo de que aquí yo voy a colocar de repente un icono más, por ejemplo, este es un icono, ¿sí? Si yo coloco este icono en esta plantilla, se va a repetir para todos. O sea, es decir, todos los registros van a tener la misma plantilla de la parte superior que yo he escogido. ¿Ok? Bien, eso solamente es para mostrarte cómo se asocia un origen de datos a una galería dentro de Power Apps. En este caso, yo no voy a usar esta galería. Quiero enseñarte, digamos, ahí nueva forma de poder utilizar una galería. Por ejemplo, yo elimino esta galería y voy a insertar aquí una galería, pero en este caso una galería vertical en blanco. ¿Por qué? Porque simplemente quiero mostrar, digamos, todos los datos que hay en mi lista, haciendo referencia de que por acá pudiera tener yo un sistema de timeships, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer con esta galería que está totalmente en blanco? Lo voy a conectar a un origen de datos que se llama actividades, lo conecto, ya está conectado, ¿ok? Y en este caso no muestra nada porque obviamente no he puesto ahí ningún control dentro de este template. Es más, mira, este template es muy grande. Voy a hacer de que el template sea un poquito más corto. Muy bien. Algo interesante, que dentro del template tú puedes colocar cualquier control. Y yo para que esto se vea un poco mejor, voy a insertar acá un control que se llama contenedor. ¿Ok? Inserto el contenedor o el container, ¿ok? Y el container le digo, ok, tú vas a ocupar, digamos, todo el espacio de mi galería, ¿no? ¿Y por qué ingresé un control container? Porque mira, generalmente el container, como ves, tiene un tipo de sombreado, ¿no? Se le puede poner justamente curvaturas justamente en los vértices, ¿no? En las esquinas, entonces se ve un poquito mejor. Es más, el container tiene, digamos, unas propiedades que dice sombreado paralelo, ¿no? Entonces tú le puedes poner incluso semibold y eso, digamos, va a respetar el container. Jorge, pero no muestra nada en tu galería. Mira, lo que yo puedo hacer aquí es que ya dentro de este control yo puedo insertar un control que es una etiqueta de texto. Pero como esto de aquí ya está conectado, o sea, esta galería ya está conectada con actividades, yo puedo referenciar a cualquier campo o columna que tiene, digamos, mi tabla. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, el template que yo veo aquí ya conoce cuál es mi fuente de datos y ya conoce también mis columnas. ¿Cómo las referencias? Por ejemplo, si yo acá quiero que vaya el título, simplemente en la propiedad text ya no pongo texto en duro, sino en este caso coloco this item. This item va a representar el registro actual. O sea, decir, registro por registro, this item lo referencia. Le pongo punto y this item va a contener todas las columnas que yo tengo en la tabla actividades. En este caso voy a referenciar la columna title. Si yo lo coloco de esa forma, mira, ya tengo acá la columna title. Voy a repetir el mismo esquema. Voy acá a agregar un texto más. En este caso le voy a decir, esto va a ser this item, tal vez fecha de la actividad, ¿no? Me devuelvo justamente ahí la fecha de la actividad.
Incluso vamos a ver qué campos más hay. Unidad, función, proyecto. Son campos adicionales. Lo que yo puedo hacer es simplemente es copiar, pegar. Lo único que he hecho es copiar y pegar, digamos, las casillas, las etiquetas. ¿Ok? ¿Para qué? Para que simplemente acá yo lo pongo acá, perdón, la función, que es un campo de mi tabla. Acá el proyecto. ¿Ok? Y acá le coloco también la unidad. ¿Ok? Acá voy a colocar la unidad. Ustedes obviamente en un timesheet podrían colocar o podrían, digamos, tener diferentes campos. Un campo muy importante en un timesheet, que es como que aparece aquí, son las horas y el estado y la persona, miren bien. Entonces aquí voy a colocar también las horas, que, que justamente es lo que estoy referenciando en esa columna, y también el estado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá coloco estado. Listo, entonces como ustedes ven, estoy referenciando. Hey Jorge, no se muestra la columna estado. ¿Qué pasó aquí? Ok, veamos. Mira, si yo reviso la columna estado dentro de mi lista de SharePoint, yo voy a validar que el estado no es un campo tipo texto, es un campo tipo choice, o sea, es un campo de selección. Entonces esto me trae como una tablita en donde, digamos, yo he escogido un valor. En este caso, esta columna estado tiene solamente los valores pendiente, aprobado y rechazado. Muy bien. Para poder referenciar yo ese campo, no solamente me basta con decirle que aquí voy a mostrar la columna estado, sino tengo que dar un punto adicional y decirle quiero mostrar el valor, ¿no? El valor que he seleccionado. Entonces pongo estado.value, ¿ok? Entonces ahí justamente ya tengo el campito estado. Muy bien, Jorge, ahora falta quién registró la actividad. Veamos. Acá yo tengo un campo que se llama persona. En teoría el campo persona es a quién le pertenece la actividad. Acá yo tengo diferentes campos, una registradas para Jorge, otro para Luis, otro para Juan, etc. Entonces, aquí en esta etiqueta voy a colocar campo persona. Pero al igual que el campo estado, esta es una columna, entre comillas, compleja. ¿Por qué? Porque dentro de su valor tiene diferentes valores. Como es un campo tipo persona, yo en el campo tipo persona, ¿yo qué es lo que puedo tener? El teléfono, el correo, la foto incluso, el nombre, el puesto, etcétera. Entonces, yo podría acá colocar punto y hacer referencia. ¿Qué quiere mostrar, Jorge? ¿Quiere mostrar el display name? Ah, mira, me muestra el display name. ¿Ok? O quiero mostrar de repente el email de la persona. ¿Ok? Diferente. Yo en este caso voy a mostrar el display name. Muy bien. Entonces, en este caso yo estoy mostrando el display name. Bien. Entonces, yo acá tengo acá mi galería unida a una fuente de datos, que en este caso es una lista de actividades, y con todos, digamos, sus datos. ¿Ok? A esta galería yo siempre le agrego también un control que se llama rectángulo. ¿Ok? Y en este caso este rectángulo que veo aquí lo jalo para la izquierda, le pongo en sus propiedades el ancho, simplemente a 2. ¿Para qué? Para que, mire, brinde, digamos, este efecto. ¿Ve? Se ve bien. ¿Ok? Y en este caso, bueno, ya tengo mi galería conectada a una fuente de datos. ¿Qué más hago aquí? Porque de repente falta también arriba algo que parezca los nombres o los títulos de las columnas. Simplemente lo que yo hago es agregar otro contenedor. Esto depende cómo lo quieras hacer, porque en realidad lo puedes hacer tú de diferentes modos, ¿no? Hago acá el nombre, hago acá un contenedor, digo que este contenedor, dentro de este contenedor, le doy un color, tal vez que el color sea de este fondo, ¿no? Y dentro de aquí le voy insertando etiquetas de texto. En las etiquetas de texto le voy a colocar que van a ser de color blanco, y va a tener, digamos, un fondo de 11 y va a ser en tipo, perdón, en espesor de fuente negrita, ¿no? Y acá le coloco actividad y así yo puedo ir registrando el título de cada una de mis columnas, obviamente para que se vea mucho mejor. ¿Ve? Entonces aquí yo lo estoy colocando el título a todas mis columnas. Bien, entonces por ejemplo aquí se llamaba estado, esto sí lo coloco obviamente de manera directa. Aquí le coloco horas,
Aquí este era unidad, este era proyecto y este era función, y aquí era fecha. ¿Ok? Entonces acá ya tenemos una galería, ¿no? Unida justamente con una fuente de datos, y hemos hecho justamente también en la plantilla. Lo único que faltaría aquí era agregarle tal vez un botón, que puede ser un icono, ¿ok? Le voy a agregar, por ejemplo, este icono de aquí, pero en realidad es generalmente acá va un icono para ver el detalle, para que una persona le pinche y obviamente al darle clic vaya a otra página de detalle. En este caso voy a cambiarle el icono, voy a ponerle este icono que se llama derecha, ¿ok? Para el próximo video prometo por colocar el browser en inglés, que se entiende un poco mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo este icono. ¿Y eso qué indica? Indica de que cuando yo le dé clic, voy a justamente a ver el detalle. Muy bien, entonces ya tengo, digamos, esta galería. Ya hemos aprendido a unirle a una fuente de datos. En los siguientes videos vamos a ver cómo hacer un formato condicional para que este estado se pinte de otro color en base justamente al valor. Y también esta galería necesita filtros. Vamos a ver cómo podemos filtrar también una galería en base, digamos, a otros controles. ¿Ok? Nos vemos pronto.